Un enfrentamiento entre narcotraficantes en Chiapas, en la zona de frontera con Comalapa, ha generado un número no específico de muertos, hasta 60 según las cifras extraoficiales, y el desplazamiento de decenas de familias indígenas. Mire usted, en Chiapas se han asentado, lo hemos dicho innumerable cantidad de veces aquí en este espacio, se han asentado grupos criminales desde hace algunos años. Participan en el tráfico de drogas, de armas, de dinero, de migrantes. Su operación se da en las costas, por supuesto, pero sobre todo se da en las comunidades de la Sierra Madre, como la propia frontera con Comalapa. Y ni en el ámbito local ni en el federal están asumiendo públicamente lo delicado y peligroso de la situación. Las zonas que alguna vez estuvieron controladas por las guerrillas zapatistas, hoy están controladas por el crimen organizado. Así abandonaban sus casas habitantes de frontera Comalapa, Chiapas. Se estima que se trata de 3,000 personas, entre ellas mujeres, niños y adultos mayores, quienes no pudieron tomar muchas cosas. Los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa les dieron 2 horas de tregua, la cual fue aprovechada para escapar de la violencia. La zona llevaba 4 días con balaceras y enfrentamientos, principalmente en comunidades y ejidos alejados a la cabecera municipal. La colonia Nueva Independencia, conocida popularmente como Lajerío, es la que se encuentra en alerta máxima. Un pueblo fantasma, y ayer mataron, y ahí sigue el título. El pasado viernes 26 de mayo, los pobladores señalaron que al menos 60 personas habían muerto, entre ellos un niño que fue víctima del fuego cruzado. Hubo bloqueos en las comunidades de Tres Maravillas, el tramo de Nuevo México a Jocote, en Tapitzala a Matenango de la frontera, y no hubo paso a Motocintla y Comitán. Además, 2 taxis fueron quemados a las afueras de Mazapa de Madero y reportaron la presencia de grupos armados con camionetas blindadas de los llamados monstruos. Las autoridades llegaron hasta este lunes a la zona luego de casi una semana de violencia. Decenas de pobladores prefirieron dormir en cuevas que permanecer en sus casas por los constantes disparos y el miedo a que alguna bala los hiriera. Hoy, Comalapa se encuentra en aparente calma, pero quienes se quedaron prefirieron no salir a las calles porque durante el fin de semana la gente fue amenazada a través de redes sociales y con mantas colgadas en las calles que exigían no salir hasta el domingo. La frontera Comalapa colinda con Guatemala y es un territorio donde se trafican drogas y personas. De acuerdo con fuentes locales, el norte del municipio está controlado por el cártel de Sinaloa, mientras que la cabecera municipal y la zona fronteriza con Guatemala están ocupadas por el cártel Jalisco Nueva Generación. Las disputas se incrementaron el pasado martes, cuando el cártel de Sinaloa quiso ingresar a la cabecera municipal de Comalapa. Allí no opera un gobierno elegido por el pueblo, sino un consejo municipal nombrado por el Congreso del Estado. Esto debido a que por la inseguridad no se celebraron las elecciones en junio de 2021 ni en 2022, cuando fueron convocados comicios extraordinarios en 4 municipios. El próximo año termina el mandato del Consejo Municipal y ocurrirá en medio de estas disputas de los cárteles. Las tensiones entre las 2 organizaciones criminales detonaron en julio de 2021, cuando en Tuxtla Gutiérrez fue asesinado Ramón Gilberto Rivera Beltrán, el Junior, hijo del tío Gil, ex lugarteniente del cártel de Sinaloa. Desde entonces los enfrentamientos se volvieron frecuentes y a ello se sumaron los asesinatos y las desapariciones. El camino que conduce hacia la frontera con Guatemala ha quedado vacío, como un pueblo fantasma, porque la gente no puede pagar el llamado cobro de piso. Muchos vivían del turismo, el cual disminuyó por la violencia. Mire, ahí en esa zona y en general, en Chiapas, hay 6 organizaciones criminales que operan, pero 3 son las principales, que son las 3 principales que operan también en el país. El cártel del Sinaloa, el área del Mayo Zambada, que es el que siempre tuvo durante años el control, y este personaje que vio usted que mataron en junio pasado era el jefe de la gente del Mayo Zambada ahí en el estado. Llegaron los Chapitos desde hace ya algunos años, están en lucha también con la gente del Mayo Zambada, y llegó el cártel Jalisco y también están operando en toda esa zona.
Usted veía las imágenes ahí de frontera con Malapa, de la cabecera municipal, pero dicen las informaciones que tenemos que en toda la zona rural los enfrentamientos fueron mucho más violentos todavía que los que se vieron en la cabecera municipal. Por eso tanta gente tuvo que terminar huyendo. Y estos enfrentamientos comenzaron desde miércoles pasado. Las fuerzas de seguridad llegaron apenas hoy. Dicen los pobladores que hubo por lo menos 60 muertos. Esos son los datos duros, Después puede responsabilizar a quien usted quiera, pero esa es la realidad que se está viviendo en esa parte de la frontera, una de las más abandonadas, de las más perdidas, más difícil llegar a ella y donde son los grupos criminales los que mandan. Después usted va a ver en algunas noticias que eran 2 organizaciones indígenas enfrentadas entre ellas. Son membretes. En realidad, los que están luchando ahí es el cártel de Sinaloa contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, Jorge, ya es una zona muy compleja esta de Chiapas. ¿Por qué? Porque es frontera. Como bien dices tú, Jorge, es una frontera muy porosa donde entra y sale absolutamente de todo. Hemos visto también distintas partes en Chiapas donde el problema real de los desplazamientos son que, como bien dices, Jorge, es que muchos grupos criminales están operando en esa zona y lo que están haciendo muchas madres, padres de familia, lo que están haciendo es tratar de huir de esos lugares. ¿Por qué? Porque estos grupos criminales lo que necesitan es nutrirse de sicarios y de pertenecientes a sus grupos. Y bueno, ¿qué sucede? Que están los chavos, los chiquitos, los adolescentes, y lo que hacen es que o trabajan con ellos o los matan. Esta es una razón muy importante por la cual hay tantos desplazamientos en Chiapas que espera la autoridad para ir precisamente a ese lugar. Y otro hecho terrible es la desaparición de 7 jóvenes que trabajan en un supuesto call center allá en Guadalajara, que se supone que están relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es la historia. Se cumplen 9 días desde que se reportó la desaparición de Carlos Benjamín García Cuevas, un joven de 31 años, quien el pasado 20 de mayo no volvió a su casa. 2 días después, se perdió el rastro de los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, de 27 y 23 años. Ese mismo día desaparecieron Arturo Robles, de 30 años, y Jesús Alfredo Salazar Ventura, de 37. Pero su desaparición fue reportada hasta el 24 de mayo. Para el 26 de mayo, también emitieron ficha de búsqueda para localizar a Mayra Karina Velázquez Durán y a Jorge. Fue a trabajar y ya no respondió pues el lunes. Ya no. Pues como había pasado su cumpleaños, el lunes pensamos que se había salido pues con sus amigos del trabajo. Los 7 jóvenes trabajaban en el mismo lugar en Zapopan, Jalisco, un inmueble que operaba un call center de fachada, pero que en realidad era un centro de operaciones de otra naturaleza. Entiendo que primero estaban en un call center ubicado en Marsella, bajo la misma dinámica, Arturo, donde yo sí fui a recogerlo ahí alguna vez. Y lo que entiendo es que los chicos que estaban en ese call center migraron para acá. Algo, no sé si cerró, se destruyó, algo pasó. Este lunes, el gobernador Enrique Alfaro indicó que la prioridad es encontrar a los jóvenes. Detalló que se catearon 2 fincas que están ligadas al caso, en las que aseguraron documentos, droga, computadoras y discos duros. La empresa podría estar vinculada con la red de compañías señaladas de cometer fraudes a través de la venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, de acuerdo a lo dado a conocer el pasado 27 de abril por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En esa ocasión dijo que el fraude a estadounidenses fue por casi $40 millones tras revisar 800 quejas. Por lo pronto, la búsqueda se ha extendido a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto, Ixtlahuacán del Río. Ellos nos refieren que las víctimas en su momento, en algunos casos, les refirieron que se dedicaban al cobro de algunos créditos de hipotecas vencidas, pero también es una línea que estamos trabajando. En efecto, sí refieren la participación de sujetos armados en varios vehículos con un despliegue similar y con todas las características del crimen organizado. De acuerdo con la Fiscalía, en las más recientes investigaciones de la finca, ubicada en la calle Víctor Hugo, se localizaron cinchos de plástico.
Bueno, y este ha sido otro fin de semana muy violento en el país, sobre todo el domingo, con cerca de 100 asesinatos, sin tomar en cuenta enfrentamientos como el que le relatábamos en frontera Comalapa, en Chiapas, ni casos como los desaparecidos en el call center de Jalisco. Sí, y hoy en Nuevo León hubo un durísimo enfrentamiento entre la Fuerza Civil, la Policía Local de Nuevo León y grupos criminales. Quedaron 10 elementos, 10 sicarios muertos después de estos enfrentamientos, luego de un fin de semana que había sido también muy violento en varias partes del estado de Nuevo León. Así es como comenzó este lunes en Monterrey, Nuevo León. Cerca de las 7 de la mañana, hombres armados dispararon contra personas que salían de un bar llamado Distrito F. 2 personas murieron y al menos 5 resultaron heridas, entre ellas 3 mujeres. Este establecimiento opera fuera de las normas, ya que el negocio permanece abierto fuera del horario establecido por las autoridades municipales. En un comunicado, el TEC de Monterrey indicó que no suspendería clases y que su equipo de seguridad activó los protocolos y estableció un perímetro para garantizar que el campus no se viera afectado. Mientras que esta tarde se reportó un enfrentamiento entre fuerzas civiles y delincuentes en la carretera federal a Nuevo Laredo. Al menos 10 presuntos integrantes del Cártel del Noreste fueron abatidos y 2 policías resultaron lesionados. En varios puntos de esta carretera hubo bloqueos y vehículos volcados. Esta violencia se suma a la ocurrida este fin de semana, cuando se contabilizaron más de 200 homicidios dolosos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que entre el viernes 26 y el domingo 28 de mayo, el mayor número de casos ocurrieron en el Estado de México y en Guanajuato, con 30 asesinatos en cada entidad. En este último, hubo una nueva agresión a una caseta de vigilancia de la Policía Municipal de Celaya, la tercera en menos de 72 horas. Sujetos armados dispararon al módulo ubicado en la lateral de la carretera Villagrán, mientras que el viernes elementos de la policía fueron emboscados en la comunidad de Rincón de Tamayo. 2 oficiales murieron y otros 2 resultaron heridos. El sábado atacaron otra caseta al norte de Celaya. En los últimos 2 meses se han reportado 8 agresiones contra policías en Guanajuato. Jalisco fue la tercera entidad con más asesinatos este fin de semana, al contabilizar 23 víctimas mortales. Le siguieron Sonora con 17, mientras que en Baja California y Chihuahua se reportaron 14 homicidios dolosos en cada entidad. Parte de esta violencia fue la ocurrida contra jugadores de béisbol provenientes de Tamaulipas que viajaban para participar en un torneo nacional. Fueron atacados a balazos cuando ingresaban al punto conocido como La Salitrera, municipio de Zihuatanejo, en Guerrero. El encargado del equipo explicó a las autoridades que se trasladaban al evento en compañía de 11 jugadores a bordo de 2 camionetas. Uno de los vehículos recibió balazos en el neumático del lado del chofer y otro más en la llanta trasera. Elementos del Ejército y de la Policía Preventiva Municipal no reportaron lesionados. Durante 28 días de mayo, 2.090 personas fueron asesinadas según las cifras del informe del reporte diario, con un promedio de 73 casos por día. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Es difícil de entender la estrategia que el gobierno de nuestro país está llevando a cabo con China para, dicen que tratar de frenar el tráfico de fentanilo puro desde China hacia nuestro país. Fentanilo puro que se envía desde China se transforma en dosis de fentanilo ilegal en México para el mercado interno y sobre todo para el estadounidense. México dice por una parte que no produce fentanilo, que solamente lo transforma, que ese fentanilo, dicen, llega de China, pero dicen también que se llegará a un acuerdo con China sobre el tema.
pero los chinos, el gobierno chino dice que ellos no exportan fentanilo y acusan a Estados Unidos de presionar a México y a China. Y dicen que tendremos un acuerdo México-China. La pregunta es en qué podría basarse que no sea un enfrentamiento con los Estados Unidos, que es el que sustenta, el principal impulsor de esa teoría, que es algo mucho más que una teoría. Son hechos sobre los que habría que trabajar. Entre 2019 y 2022, las incautaciones de fentanilo en la frontera norte y Estados Unidos aumentaron 300%. Esto se debe, entre otras cosas, al incremento en la demanda del mercado estadounidense, según revela el estudio Índice de Paz México 2023. Lo cierto es que a la par de los trabajos de inteligencia de las Fuerzas Armadas mexicanas para combatir el tráfico de fentanilo, el gobierno federal busca por la vía diplomática explorar otro frente. El presidente López Obrador dio a conocer que alista un acuerdo con China y Corea del Sur contra el tráfico de precursores. Estamos por establecer un acuerdo entre el gobierno de China y el gobierno de México para evitar la entrada de fentanilo. Así garantizamos que se combata el fentanilo y otros precursores. Pero las declaraciones de algunos funcionarios estadounidenses contra México y China no cesan. En la Cámara Baja, controlada por los republicanos, avanza un proyecto de ley que incluye al fentanilo en la categoría federal más estricta de drogas. It's happening because there's an open southern border where the Chinese are making this drug. They're sending it to Mexico, and they're bringing it into the United States in record numbers, killing over 100,000 young people last year. And again, 300 every day still dying. And this president... Y mientras sigue el intercambio de declaraciones si México es o no la principal vía de ingreso de los precursores, China insiste en negar que ellos sean el origen. En un comunicado, su embajada en México rechazó nuevamente las declaraciones de funcionarios estadounidenses que insisten en asegurar que los precursores químicos del fentanilo provienen de su país. Pero no fue todo. Además, condenó lo que llamaron matonería de Estados Unidos contra México. Incluso criticaron la labor de pocos medios mexicanos que citan informes de medios occidentales sobre este tema y que más bien parecen una trama al estilo de las películas en Hollywood. En su pronunciamiento aclara 5 puntos, entre ellos que China siempre lleva a cabo una vigorosa cooperación internacional en materia de aplicación de la ley antidrogas y que es el primer país del mundo en catalogar formalmente toda clase de sustancias de fentanilo. Además, reiteró su apoyo a México para defender firmemente su soberanía y dignidad. Y que el canal de cooperación antidroga entre estas dos naciones es fluido y que en la actualidad los departamentos competentes de China y México están llevando a cabo cooperación profesional y eficaz. Lo cierto es que la crisis de fentanilo no solo tiene atentas a las autoridades en Estados Unidos. En México fueron detectados 7 casos de personas intoxicadas por consumo de fentanilo negro, también conocida como Apache negro. La Comisión de Atención a las Adicciones de Chihuahua confirmó que 7 personas fueron atendidas por el consumo de esta droga, 3 en centros de Chihuahua capital y 4 en Ciudad Juárez. De acuerdo con las autoridades, el fentanilo negro es más dañino que el fentanilo azul debido a la pureza de su composición. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, yo me quedo solamente con una pregunta. ¿Qué tipo de colaboración para combatir el tráfico de fentanilo de China hacia México se va a establecer entre el gobierno federal y las autoridades chinas, si las autoridades chinas dicen que ellos no exportan fentanilo, que desde China no se exporta fentanilo, y las autoridades mexicanas dicen que aquí no se produce fentanilo, que solamente se transforma el fentanilo que llega de otros lugares? No tiene sentido, lo hemos dicho muchas veces. En esto hay un triángulo que no se puede soslayar. Es Estados Unidos, China y México. Y si no hay una colaboración de los 3 países en esa lógica, fuera de las declaraciones de personajes como Scalise, que veíamos ahora en este reportaje, será muy difícil, por no decir imposible,
frenar ese tráfico de drogas. Sin duda, Jorge. Y bueno, se cierran las campañas en el Estado de México y en Coahuila para los comicios del próximo domingo. Y mientras tenemos mítines y guerras de encuestas en Coahuila, el Partido Verde anunció que resignaba su candidatura para apoyar al candidato de Morena, así que al candidato a Armando Guadiana. ¿Y qué pasó? Y bueno, eso ocurrió, pero el candidato del Verde, Lenin Pérez, que no es militante del Verde, sino es de un partido local, de Unión Coahuila, creo que se llama, que es un partido local que salió con el Verde, desmintió a su propio partido, el partido que lo impulsaba, dijo que nadie le había siquiera avisado que Guadiana representa todo contra lo que estaban luchando y que seguía en la contienda. Que simplemente no tenga duda. Tocando conciencias, tocando corazones. El amor le va a ganar al odio. Primer momento de bajarnos de esta contienda. No voy a declinar. No mentir, no robar y no traicionar. Coahuila y el Estado de México definirán en unos días el camino que llevará la administración estatal en los siguientes 6 años. Las promesas y llamados al voto fueron el factor común en todos los cierres de campaña. Sin embargo, la tensión electoral sigue provocando desatinos y que los ánimos se desborden. En Toluca, militantes del PRI y del PRD se enfrentaron a sillazos en el evento de Alejandra del Moral. Después de unos minutos, los ánimos se calmaron. Durante los discursos del evento, se instó a la reconciliación y la unidad entre los 4 partidos que representa la militante priista. El resultado de los comicios en la entidad mexiquense es de suma importancia rumbo al 2024. El Partido Revolucionario Institucional se ha mantenido en el poder por más de 90 años. Es por eso que la batalla electoral en ese estado es decisiva para los 2 bloques políticos. La alianza opositora medirá su poder de convocatoria para ver si puede contrarrestar el avance del oficialismo en una entidad que puede otorgar alrededor del 13% de los votos al candidato a la presidencia ganador. Pero en Coahuila, los cierres de campaña también están envueltos en la polémica. El fin de semana, el Partido Verde Ecologista de México se sumó al candidato de Morena, Armando Guadiana. El anuncio lo hicieron los líderes nacionales del Verde y Morena. En él, Mario Delgado calificó al Partido Ecologista como un gran aliado de Morena. Armando Guadiana es el único que puede lograr el triunfo. Y también hacemos un llamado a la gente. Queremos hacer una mayoría en el Congreso con los diputados del Partido Verde y los de Morena para trabajar por la cuarta transformación. El problema es que, según el candidato del Verde, Lenin Pérez Rivera, nunca fue informado de esa decisión y aseguró que no va a declinar por ninguno de sus contrincantes. Hoy la dirigencia nacional del Partido Verde, en un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila y sin consultarlo con su militancia, se pronunció en favor de la candidatura de Armando Guadiana. Pero yo tengo el respaldo de los liderazgos de la militancia del Verde y del Partido Unidad Democrática de Coahuila. Aquí nadie se va a rajar. Así, a unos días de la jornada electoral, la moneda aún está en el aire. Bueno, sin duda un desaseo, y cómo es posible que Mario Delgado anuncie que efectivamente el candidato del Verde en Coahuila va a declinar. Y bueno, él dice que nunca nadie le avisó que tenía que declinar y que él no iba a declinar y que sigue hasta las elecciones. Entonces, bueno, ahí se están complicando las cosas. Donde también hubo elecciones es en Turquía y en España. En Turquía, el presidente Erdogan ganó ajustadamente la segunda vuelta y su gobierno se extenderá, imagínese usted, hasta por lo menos 25 años más, con posiciones cada vez más conservadoras. Lo que comenzó como un gobierno nacionalista en un país laico se ha convertido cada vez más en un férreo conservadurismo musulmán. Complicado lo que está sucediendo en Turquía. Ahí está lo de Recep Erdogan. Y mientras tanto, en España, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, el partido del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, perdió las elecciones municipales, autonómicas y comunitarias contra el Partido Popular de centro-derecha y se vio obligado a convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio. Un golpe durísimo para el
Partido Socialista, que gobierna, usted lo sabe, aliado con Podemos. Podemos prácticamente desapareció en estos comicios, en la mayoría de las elecciones municipales, autonómicas, les fue muy mal, perdieron prácticamente todas las ciudades, quizás tienen posibilidades todavía en Barcelona, pero en Madrid el Partido Socialista Obrero Español fue borrado por el Partido Popular, lo mismo que en la Comunidad Valenciana, en muchos otros puntos del país. 23 de julio habrá elecciones adelantadas y habrá que definir un nuevo escenario político para España. Así es, Jorge. Y bueno, yo le quiero platicar una historia personal. El día de hoy acompañó a una persona a declarar por un delito del cual había sido víctima, y tanto la alcaldía de Álvaro Obregón con Lía Limón como la Fiscalía General de la Ciudad de México con Ernestina Godoy, bueno, trabajaron muy bien. Si usted tiene o es víctima de cualquier delito, es muy, muy importante que denuncie para que se tenga la estadística y para que lo puedan apoyar. Ya nos vamos, pero antes de que se vaya, lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube. Aquí en ADN 40 simplemente escanea este símbolo QR y lo lleva directo a la plataforma. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, mañana tenemos aquí una cita muy puntual a las 11 de la noche. Bonita noche. Sueña bonito, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.